Bien, vamos a iniciar una nueva serie que se titula Fundamentando la Familia. Este es el tema número 1 de, no sé, tal vez 15 temas, 20, no, pero sí va a ser muy aleccionadora, porque cada uno de nosotros forma una familia. Entonces hay una preocupación, siempre ha habido una preocupación o un interés en Dios en que la familia se fundamente sólidamente, de una manera sólida. Pero yo como pastor y los pastores en esta congregación también estamos muy interesados en cumplir la voluntad de Dios en lo que se refiere al matrimonio. Por eso es la enseñanza continua en retiros, en reuniones de los viernes, y hoy vamos a iniciar una serie. El primer tema se titula ¿Cómo fundamentar sólidamente mi familia? Los invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Este versículo es muy conocido, pero a veces no muy bien entendido. Hoy lo vamos a estudiar de una manera más profunda, más seria, y vamos a aprender mucho. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Lamentablemente, el concepto de ser llenos del Espíritu está muy distorsionado. Déjeme decirle que ser llenos del Espíritu Santo no viene porque un predicador ore por ti y te caigas al suelo. Y luego después te rías descontroladamente y sientas así bonito. Te sientas como un borracho y andes ahí trastabillando en la plataforma y luego te caigas al suelo, el predicador te levanta y te vuelve a tumbar. Algunos tristemente piensan que eso es ser lleno de Dios. Muchísimo menos ser lleno del Espíritu Santo es recibir las bendiciones de Dios pactando con dinero para recibir sus bendiciones, pero para nada. Muchísimo menos viene la llenura del Espíritu Santo por confesar, decretar o recibir. Esas son enseñanzas que no están en la Biblia. Yo conozco cientos de cristianos, y probablemente usted también conozca cientos de cristianos, o tal vez seamos uno de esos cristianos, no lo sé, que piensan que así es, y siempre están buscando experiencias de este tipo y haciendo esas cosas, pero sus vidas son un desastre en la familia. Ese tipo de manifestaciones son las que prevalecen en la iglesia de hoy, desgraciadamente. Algunos le llaman avivamiento. Bien, entonces hago una pregunta yo: si esto es llenarse de Dios, o sea, caerse por todos lados y reírse, si esto es avivamiento, ¿por qué nunca como hoy hay más divorcios entre cristianos? ¿Alguien nos podría responder? Si esto fuera avivamiento, entonces ¿por qué hay más materialismo entre los cristianos de hoy que en los cristianos del primer siglo? ¿Por qué hay más adulterios dentro del cristianismo hoy? ¿Por qué hay más problemas en las familias de hoy que van a las iglesias cristianas? Las iglesias cristianas de hoy están llenas de este tipo de desastres. Bueno, el versículo que leímos, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Aparentemente este texto no tiene nada que ver con el tema de edificar la familia, pero ya descubriremos que tiene que ver muchísimo más de lo que pensamos este versículo. Una de las peores desgracias que estamos viviendo en el siglo XXI es precisamente la desintegración familiar. Los factores son muchos, que van desde la infidelidad, el aborto, el egoísmo, el materialismo, la liberación femenina, la perversión sexual y un sinfín de etcéteras. Muchos de ustedes han llegado a Cristo, a conocer a Cristo, con su familia totalmente destrozada. Algunos de ustedes no saben ni dónde están sus hijos, o su esposa, o su esposo. La familia de algunos, es muy posible, algunos de los que están aquí, después de haber conocido a Cristo, ahora se han dado cuenta de que su familia que tienen actualmente es como una madeja
no saben dónde está la punta, no saben qué hacer. Algunos de ustedes no van a pasar los años y es tan complejo la situación en la que viven que van a vivir siempre con una carga hasta que Cristo venga. No porque Cristo no pueda solucionar o ayudarte a que supere los problemas. El problema no está con Él, el problema está con nosotros. Ya lo vamos a ver. Básicamente hay dos razones fundamentales del por qué la situación en la familia está como está, del por qué está crítica la situación. Dos razones. Uno es porque nos hemos alejado de Dios. Y la otra es porque hemos abandonado los consejos de Dios. En Jeremías 2:13, Dios hace un reproche a su pueblo. No es un texto que hable a los que no lo conocen. Es un texto que les habla a los que son su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Ok. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Número dos, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males hizo el pueblo de Dios en aquel tiempo, cuando Dios aquí les está haciendo un reproche. Pero resulta que la historia se ha repetido. Eventualmente, cíclicamente se repite la historia. El pueblo de Dios dejando a Dios y dejando su palabra. Y luego entramos en crisis y no sabemos qué hacer. Pero aquí donde dice, me dejaron a mí fuente de agua viva, quiero subrayar la palabra fuente. Porque esa palabra en el hebreo es la palabra makor. Y makor, que se tradujo por fuente, significa felicidad. Fíjese qué interesante. Significa sabiduría y significa descendencia bendita. Entonces lo que está diciendo Dios es lo siguiente: me dejaron a mí fuente de felicidad, me dejaron a mí fuente de sabiduría para cómo enfrentar los problemas de la vida. Me dejaron a mí que soy el único que puedo dar bendición a su descendencia. Lo dejaron a él y luego cavaron cisternas, pozos. Cisternas rotas con grietas que no retienen el agua. Y esto habla, estas cisternas representan los recursos humanos, puramente humanos, que son totalmente inútiles, que no pueden dar vida. Y lo único que producen es vacío y más vacío. ¿Sí? Aunque sean pensamientos de sabiduría, pero no dejan de ser sabiduría puramente humana. Y la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Eso dice, no es mi mensaje, ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que hemos cambiado al Dios de la Biblia por otros dioses. Y hemos desplazado la palabra de Dios y la hemos sustituido por el consejo de los psicólogos, por el consejo de los sociólogos. Y últimamente hemos sustituido la palabra de Dios por los motivadores del púlpito, que te dicen una sarta de pensamientos bonitos, pero no, que no son palabra de Dios. La psicología moderna asegura que el matrimonio, entre comillas, hasta que la muerte nos separe, es irreal, dicen ellos. Es imposible de llevar a cabo, eso dicen ellos. Ellos argumentan que las circunstancias cambian, el amor termina, dicen, se acaba. Y es mejor por sanidad mental y asunto de autoestima y no sé cuánto rollo de los implicados que intenten con otra persona e inicien un nuevo matrimonio. Bueno, esa filosofía, esos pensamientos se escucharán bonitos en cierto grado, pero no son los pensamientos de Dios, y ahí está el problema. Porque hemos sustituido la palabra de Dios por los pensamientos de los sabios mundanos. Esto ha llevado a miles de matrimonios alrededor del mundo al divorcio. Pero lo más triste es que miles de matrimonios están en proceso de divorciarse. Lo más trágico y preocupante es que muchos de estos argumentos de los sabios mundanos y los motivadores en los púlpitos que no predican la palabra,
es que estos argumentos han inundado a la iglesia. Eso es lo más lamentable y triste. Matrimonios que asisten a las iglesias cristianas, que están en este momento aquí o en cualquier congregación alrededor del mundo, en este preciso momento. Parejas que se dicen cristianas y han caído en la desgracia de la separación, del divorcio, del odio, de la amargura. ¿Por qué? Es la pregunta. La respuesta es porque hemos dejado a Dios. Alguno de los dos en el matrimonio, él o ella o él, los hijos o el padre o la madre. Hemos dejado a Dios, hemos echado a un lado su palabra y no estamos dispuestos a obedecerla. Algo que me preocupa a mí y hasta, no sé, a veces me pone muy triste el escuchar a cristianos que dicen cosas como estas. Bueno, sí, ahí dice, pero yo pienso ¿tú piensas qué? Cuando alguien se expresa de esa manera, sí, Dios dice allí, pero yo pienso que yo pienso que lo que estás diciendo es que Dios es medio tonto y que tú eres más listo, que las cosas se deberían de haber hecho como tú las crees y las piensas. Esa es una gravísima ofensa contra el Creador. Los que nos decimos cristianos necesitamos volver a Dios. ¿Cuántos se dicen cristianos aquí en este auditorio? 2, 3, 4, y hay casi 2,000 personas aquí. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Pero los que nos decimos cristianos necesitamos volver a Dios y a sus consejos. ¿Dónde están sus consejos? En la palabra de Dios. Dios tiene mucho que decirnos acerca del matrimonio y de la familia, porque Él inventó el matrimonio, Él diseñó la familia y puso reglas y dio instrucciones al esposo, la esposa, a los hijos y a la suegra, a los hermanos, a las hermanas, a los primos, a todos les dio principios, instrucciones y reglas. Estas instrucciones fueron dadas por Dios para ayudarnos a fundamentar la familia de una manera sólida, para entonces encontrar felicidad, satisfacción y estabilidad en medio de este caos. Hay una historia que algunos ya han escuchado, pero viene en este momento y viene bien en este momento, habla de que en los inicios del automóvil se cuenta que un hombre quedó varado allí junto al camino. Él manejaba un Ford modelo T, que fueron de los primeros de aquel tiempo. Este hombre, desesperado por no saber qué hacer, dice la historia, vio pasar un auto igualito al suyo y le hizo señas al chofer para que se parara. Y se detuvo el auto y descendió un hombre entrado en años y le preguntó que qué le pasaba. El hombre le explicó al anciano que su auto de pronto se detuvo, inexplicablemente dejó de funcionar. El anciano le pidió que abriera el cofre y se asomó el anciano y comenzó a revisar el motor y le dio instrucciones y le dijo: mira, hazle esto y esto otro, y luego lo enciendes. Aquel hombre, desconcertado, hizo lo que el anciano le dijo. Aunque un poco incrédulo, dice la historia, accionó el encendido y el auto comenzó a funcionar. Y el hombre impactado le preguntó: pero ¿quién es usted? Y el anciano le respondió: soy Henry Ford. Yo inventé ese auto. Yo sé dónde deja de funcionar y cómo hacerlo funcionar. Escúchenme bien. Igualmente Dios. Él inventó la familia, Él diseñó. Él sabe precisamente dónde está fallando el esposo. Dios inventó el matrimonio, Él sabe dónde está fallando el esposo, Él sabe dónde está fallando la esposa. Perfectamente sabe dónde está fallando los hijos, o la suegra, o el primo. Porque Él diseñó, y Él es el único que está calificado para decir: hazle así, así y así. Luego échalo a funcionar y te va a sorprender que va a funcionar. Por eso es que debemos de ir a las instrucciones del diseñador, a las instrucciones del fabricante. Y Dios diseñó la familia y le dio principios que están ahí en la Biblia, pero los hemos dejado a un lado. Y por eso muchos de nosotros vivimos un desastre en la familia.
Esa es la razón. Jesús habló mucho de cómo edificar la familia, fíjate. Vamos a comprobarlo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Yo sé que mientras estoy hablando, ustedes van a tener muchas preguntas. Por ejemplo, una esposa cuyo marido no es cristiano va a decir, ¿y yo qué hago? O un esposo cuya esposa no es cristiano, o una familia, un matrimonio cuyos hijos no son cristianos y andan en rebeldía, o un joven cuyos padres no son cristianos. Y van a decir, ¿y yo cómo le hago? Bueno, tenemos de aquí hasta diciembre para responder a sus preguntas a través de esta serie. Le vamos a dar la seriedad que requiere porque la familia lo necesita. Mateo 7:24 dice así, así es que tenga paciencia. Dice así Jesús, cualquiera pues, cualquiera, hombre, mujer, joven, hermana, primo, suegra, cualquiera pues que me oye estas palabras, fíjate, la palabra de Dios, él está predicando ahí en ese momento, y las hace, aquí hacer, en el griego significa obedecer, o sea, el que me oye y obedece lo que estoy diciendo, le voy a comparar a un hombre prudente. Aquí prudente significa un hombre sensato, o sea, que usa el cerebro. Un hombre inteligente significa estar cuerdo. Un hombre cuerdo, ecuánime, sabio. Un hombre sabio, inteligente, cuerdo que edificó, o sea, que construyó su casa sobre la roca. Y aquí la palabra casa es muy interesante, porque se tradujo de un vocablo griego, oikia, que significa literalmente familia. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le voy a comparar a un hombre prudente, inteligente, sensato y cuerdo que construyó su familia. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Sabemos que la roca simboliza a Cristo y su palabra, ¿sí? La roca habla de solidez, de estabilidad, que da como resultado de obedecer las instrucciones del fabricante. Entonces funciona. Ahora, entonces ahí está un hombre sensato, sabio, que edificó con Dios y con su palabra. Y luego le empiezan a suceder ciertas cosas. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Lluvia, ríos y vientos representan en este pasaje los problemas de la vida, los sufrimientos de la vida, los ataques hacia la esposa, el esposo, los hijos, los problemas económicos, los sinsabores de la vida que está llena de lágrimas. Este mundo es un valle de lágrimas. Los ríos, la lluvia y los vientos, los problemas de la vida golpearon contra aquella casa. Así dice el 25, ¿verdad? Vaya siguiéndome ahí en su Biblia. Golpearon contra aquella familia. Fíjese, aunque hayas edificado con Cristo, estés con Cristo, no dejan de sucedernos cosas que golpean nuestras vidas, ¿no es cierto? Hay una familia, ayer estaba aquí, es un matrimonio, 5 hijos tienen. Un matrimonio joven, él es un médico y ella murió hace un par de meses, un mes y medio, 42 años de edad tenía, ya tenía años aquí en la congregación. Ella murió. Bueno, todos los cristianos mueren, ¿sí o no? Bueno, Dios tuvo a bien llevársela, ok. Pero ¿qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó? Escúcheme bien, con esos niños. Me gustaría que los conociera. Me gustaría que hablara con ellos para que los niños, usted escuchara a los niños cómo hablan, con una firmeza, con una solidez. El más chiquito dice, yo a veces lloro, dice, pero me acuerdo que está con el Señor mi mamá, y lo que ella me enseñó, bueno, yo algún día la voy a ver, y bueno, me pongo triste, pero a la vez contento, y te empiezan a ministrar los chiquillos. Ahora déjame decirle, yo tengo mucho respeto por ese varón. ¿Por qué? Porque supo edificar su familia. Puede con 5, tú tienes 2 y ya te volviste loco.
Pero hay una gran diferencia en edificar con Cristo y en su palabra. Ahora, ellos estuvieron edificando y les llegó el golpe de la vida. Les pegó los ríos, los vientos. Dice, y golpearon contra aquella casa, golpearon contra aquella familia. Y fíjate lo que dice Jesús, y no cayó. Aquí caer, obviamente da la idea de derrumbarse. O sea, no se derrumbó. Pero la razón la dice Jesucristo, porque estaba fundada, o sea, construida y cimentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Dios, Cristo y su palabra. Entonces, aludiendo a esta familia de nuevo, cuando vino ese golpe tan difícil, ellos permanecieron sólidos y estables. Esto es maravilloso ver con tus propios ojos el poder que tiene la palabra de Dios de mantener a las familias juntas. Pero luego el versículo 26 nos da la contraparte, fíjate. Dice, pero cualquiera, o esposo, esposa, cualquiera quien sea, que me oye esas palabras y no las hace, o sea, las desobedece, las menosprecia, le compararé a un hombre insensato. Significa aquí en el griego un hombre ignorante, falto de inteligencia, torpe, que edificó, o sea, construyó, cimentó su casa, su familia sobre la arena. La arena, hermanos, aquí simboliza los recursos puramente humanos, simboliza la sabiduría puramente humana, como los consejos de la psicología moderna. Y es en todos esos pensamientos muchos fundamentan, y es como fundamentar y construir una casa sobre la arena. A ver, le pregunto, ¿alguien fundamenta y construye una casa sobre la arena en su sano juicio? Y luego, ¿por qué los del Infonavit sí lo hacen? Porque no les importa quién se va a meter ahí. ¿Por qué muchos fraccionadores de aquí de Tlajumulco sabían que se inundaba allí? Porque no les importa la familia. Porque allí en una casa van y se meten familias. Bueno, cuando un marido, un esposo, una esposa, los hijos no fundamentan en Dios, es como irse a meterse a Tlajumulco. Se les inunda todo cuando vienen las lluvias, los ríos. Fíjense, construir en el cauce de un río, o tienen que ser de plano unos malandrines sin corazón para construir en el lecho de un río, sabiendo que la primera lluvia va a inundar eso. Y la gente pregunta, oiga, ¿y que esto no es un cauce de un río? No, ya está todo trabajado, ya urbanizamos bien. Y vas y compras tu casita y te engañaron. Y luego el fundamento que le ponen. Así son las vidas de muchas familias. Van y se asientan por la región de Tlajomulco, y llegan los vientos, como no tienen fundamento, construyen mal. ¿Qué sucede? Dijo Jesús. ¿Qué sucede? Fíjate en el versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué sucedió? Se cayó, se derrumbó. Pero luego Jesús, fíjate lo que dice, y fue grande su ruina. Yo quiero resaltar esa frase, grande su ruina. Algunos de ustedes, yo les decía al principio, su vida ha sido un caos total, un desastre total. No estoy tratando de condenarlos, ni mucho menos. Simplemente les estoy aclarando en su mente por medio de la palabra de Dios del por qué entraste en esa situación. Y algunos dirán, bueno, yo ya vengo de allí. Ayer alguien me decía, pastor, pues yo vengo de 5 matrimonios. Pues un desastre, ¿verdad? Dices, no sé qué hacer, porque pues tengo que mantener los 3 que tengo con la de hoy. Y luego con la cuarta tengo 2. Y está problemático. Con la primera tengo 5. Dígame algo. Le digo, no, se me cerró el mundo. Dígame algo. No, pues ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo deshago la madeja?
Ya sé, agárrenmelo. Y lo tumbo 2 veces con mi unción que me cargo. Y ya se levanta todo bendecido, así como borrachito. Y ya se va bendecido a hacer toda una vida familiar. No me diga, por favor. Desgraciadamente muchos creen eso. Y vienen a buscar, pastor, póngame la mano, ándele, déme una profecía. La mejor profecía que puedes recibir es la que está escrita, que es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la cual, dice Pedro, haríais bien en estar atentos. Como una antorcha, dice, como un faro allá que te lleva a buen puerto. Grande fue su ruina. Y algunos dirán, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, tu familia que tienes ahora, o la mitad de la familia que tienes, o estás solo, ¿qué? Yo no sé, yo entiendo eso, perfectamente lo comprendo. Pues todo el trabajo pastoral mucho tiene que ver con la consejería y el tratar de ayudar a la gente a salir del hoyo en el que está. Y yo entiendo perfectamente cómo lloran, cómo sufren. Ayer una señora no dejaba de llorar porque decía que su esposo la había abandonado hace 11 años y que esta semana pasada llegó como si nada. Ya viene, vieja. Dice, entonces yo empecé a hablar con él. Yo dije, bueno, a lo mejor Dios está haciendo algo. Entonces empecé a hablar con él. ¿Y qué creo que me dijo? ¿Ya te me estás insinuando tan rápido? Dice, mire, fue como un puñal en mi corazón, pobrecita. Lloraba y a mí se me hace un nudo aquí también. Pues nomás la abracé a la señora, como de 60 años. Yo entiendo eso. Y bueno, le di palabras para consolar su corazón, pero indudablemente eso lo va a llevar por muchos años. Tal vez eso es algo que lo va a tener que enfrentar y llevar en su vida hasta que Cristo venga o el Señor la recoja. Y muchos de ustedes igual. Pero eso significa que vamos a tirar la toalla. No, hermanos, por favor, no. Porque lo que tienes ahora, lo que Dios te ha dado ahora, cuídalo. Porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él puso a nuestra administración. ¿No es cierto? Y incluye la familia. Fíjate, el rey David en el Salmo 11, versículo 3, dijo algo muy interesante e importante. Dijo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si el justo no tiene cómo edificar su vida, ¿qué va a hacer el justo? Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, ustedes recordarán, había una clase que se llamaba civismo. Bueno, parece que ya no existe en la educación de hoy, ¿verdad? Ya la quitaron. Tratan de ponerla otra vez porque ya vieron que se descivismaron todos. Yo me acuerdo cuando enseñaban de civismo y decían cosas como esta: la familia es la base de la sociedad. ¿Se acuerdan de eso? Y una sociedad que no protege y cuida a la familia, tendrá problemas esa nación. No, pues es cierto, es una verdad. Y la Biblia ya lo establecía antes de que a algunos se les ocurriera dar esa definición. Ya siempre ha estado ahí en la Biblia. Tiene miles de años ese principio. Bueno, ¿por qué la familia de hoy vive en una anarquía? ¿Saben lo que es la anarquía, no? Donde cada quien hace lo que quiere. El esposo hace lo que quiere, la señora ni se diga. La suegra no, se está peor. Los hijos hacen lo que quieren. Entonces llega el muchacho y dice, papá, ya me salí del closet, soy homosexual. Y la señora pega el grito en el cielo, ¡ay no, qué afrenta! Y el papá dice, déjalo, ¿cuál es el problema? ¿A ti qué te importa? Le dice, es muy su gusto de él, ¿verdad, mijo? Él dice, hey. Sí, papá. Entonces, pues haz lo que quieras. Y luego la muchacha falta 2 días a la casa y la señora, pues son las más preocupadas, ustedes saben, ¿no? ¿Dónde andabas, hija? Pues ¿qué te importa, mamá? ¿Cómo que qué me importa si soy tu madre? No, pues mi papá me da permiso. ¿Y dónde andabas? Pues me fui a Vallarta. Me fui a Puerto Vallarta, allá con mis amigos. ¿Saben cómo se llama eso? Anarquía. Y la razón de la anarquía es porque no hay ley que los gobierne. En Jueces hay una historia bien terrible. En el capítulo 17
Dice en el versículo 6, en aquellos días, dice, no había rey en Israel. O sea, un gobierno teocrático aquí, porque Dios los gobernaba a través del rey, ¿sí? Y del sacerdote, el profeta. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Oye, pues vamos a ofrecerle a Dios este sacrificio. Oye, pero eso no dijo Dios en la ley. Pues invéntate tu ley, invéntate tu religión, haz lo que a ti bien te parezca, eso haces. Eso se llama anarquía. Déjenme decirles algo, hermanos. Les voy a decir una realidad, es que es muy triste. Pero en el cristianismo de hoy hay muchas iglesias anárquicas. Empezando desde el predicador, desde el pastor que hace lo que le da su gana. Hace lo que le da su gana con el dinero de la iglesia, hace lo que le da su gana con la palabra de Dios, hace lo que le da su gana con los bienes de la iglesia que todo mundo aporta, hace lo que le da su gana con todo. Y cuidado que no digas nada ni le exijas cuentas, porque te dice no toques al ungido de Jehová. Pero luego la esposa del pastor hace lo que le da su regalada gana, ¿verdad? Y luego los hermanos, el de matrimonios, el de la alabanza, no hombre, la alabanza acostándose con otra del coro. Y no diga nada porque pues hay quien no falla. O sea, total, cada quien hace lo que le da su gana. Y ustedes dirán, ¿y dónde hay esos lugares? Ay, hermanos, no sean inocentes. La familia bien cimentada permanece en pie. Volviendo a lo de civismo, una familia bien unida pues es un beneficio para la sociedad. ¿Es verdad? Es cierto. Imagínate un esposo cristiano, una esposa cristiana, los hijos cristianos. Imagínate el esposo cristiano, no tranza para avanzar, es un hombre íntegro, hace sus negocios limpiamente, no le miente a su esposa, la esposa ama al esposo, no es una señora que anda allá de chisme en chisme, no es una señora que se pasa 5 horas viendo las novelas. Oigan, esa familia aporta a la sociedad, por supuesto que sí, ¿sí o no? Pero lo contrario es que familias donde hay una anarquía también aportan a la sociedad. Vean cómo está el mundo. ¿Saben cuál es la bandera de los políticos? Hoy, en los políticos actuales en todo el mundo, no crean que nada más aquí en Guadalajara. Por cierto, ¿van a ir a votar? Bueno. ¿Saben cuál es la bandera? La seguridad, número 1. ¿Por qué? Miren, no quiero ser pesimista, ni lo soy, porque esto es lo que la Biblia dice. El mundo afuera no tiene remedio. No pueden contra la inseguridad. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque el problema del ser humano está en el corazón. ¿Cómo vas a pastorear un montón de narcotraficantes? ¿A poco les vas a decir, ya llegué yo, ya llegó la ley y se me acaban ahora todos los narcos? Ya ves todo lo que está pasando. Matan 10,000 y ellos matan 20,000. Meten a la cárcel 65,000, están en la cárcel y surgen 350,000. No van a poder, no pueden. Porque el problema está en la raíz. ¿Dónde es la raíz? El corazón del hombre. Sin embargo, fíjate, te lo voy a comprobar esto. ¿Cuántos de ustedes andaban en eso? Digo, andaban, Bueno, digo, es que se supone que si usted viene aquí es pastor o es predicador o es cristiano, usted anduvo. Es que me ven así como no me vean así. Miren, piensen en lo que estoy diciendo y hagan así, bueno, o sea, así como. Entonces, fíjate, yo te lo estoy comprobando. ¿Cuántos de ustedes eran Juan Charrasqueado de Jalisco? Con mujeres por donde quiera, una en la colonia Morelos, otra en la colonia Independencia, otra en... Y así andaban y se creían los metrosexuales. Pero una vez que te convertiste a Cristo, cambió tu vida. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Entonces ya ahí les estoy comprobando que el único remedio para el ser humano es lo que dice Dios. Arrepiéntete de tus pecados.
pide perdón a Dios. Por su gracia, Él te va a regalar la salvación. Y como consecuencia viene un cambio de vida. ¿Cuántos de ustedes eran ladrones? No levanten la mano. Dije eran, ¿Cuántos eran ladrones? Pero ahora ya no. ¿Verdad que no? Entonces ya estás aportando a la sociedad. Ya hubo un cambio. Entonces, hermanos, mira, la solución no está en las manos de los políticos, te lo aseguro. Pero de todas maneras vayan a votar, O sea, pues es parte del asunto aquí en la tierra. ¿Cuántos reconocen que han fallado? Yo soy el primero. Ok, fíjense bien lo que voy a decir. Dios está dispuesto a perdonarnos. Ese es el Dios de amor, el Dios de perdón. Esa es una verdad en la Biblia. Pero hay una condición para que nos perdone, y es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si tú antes conciliabas con el pecado, la corrupción y la maldad, ahora le das la espalda a eso y te vuelves a Dios. Entonces la condición de Dios para perdonarnos es que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que obedezcamos su palabra. Dios está entonces dispuesto a perdonarnos, pero escúchenme bien, pongan atención a lo que voy a decir. Él jamás va a cambiar las reglas sobre el matrimonio. Él no va a cambiar las reglas sobre cómo debe funcionar la familia. Él no va a cambiarlas. Otra de las tendencias en la iglesia moderna del siglo XXI es esta. Dicen, las sociedades van evolucionando. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando el evangelio a la modernidad. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque tratar de adaptar el evangelio a las costumbres y prácticas del hombre actual es hacer a un lado la palabra de Dios. Y lo que la gente, cristianos, pastores que enseñan eso, lo que están diciendo es que Dios ya se hizo viejo, que su palabra ya se hizo arcaica, que su palabra ya se hizo vetusta y retrógrada. Entonces ahora hay que tratar de adaptarla. Pues si los antros, las discotecas atraen a los jóvenes, pues hay que poner luces aquí adentro, ¿no? Para atraerlos, y les traemos unos reggaetoneros acá, para atraer a los jóvenes. Ok, sí, síganlo haciendo. Y esos que fueron atraídos por el reggaetón piensan que la iglesia es un reggaetonero completo. Y ellos cada vez que vengan a una iglesia van a querer reggaetonear, porque eso es lo que creen que es la iglesia. Eso es una falacia y un gravísimo error que muchos pastores y predicadores hemos caído. Por eso está la cosa como está. Dios entonces no va a cambiar las reglas. La palabra de Dios es muy enfática. El cielo y la tierra pasarán, lo dijo Jesús, pero mi palabra, ¿qué? No pasará. O sea, significa que no perderá vigencia. El mismo no matarás de hace miles de años es el mismo de hoy. El mismo no adulterarás, no fornicarás, es el mismo de hoy. El mismo de que no te contamines con el mundo de hace 2000 años, que Juan lo escribió en su carta, una de sus cartas, es el mismo de hoy. Pero ya penetró la iglesia todas estas filosofías. Ahora entramos en materia. Yo quiero saber, pastor, ¿cómo puedo fundamentar mi familia sólidamente? La respuesta está en Efesios 5:18, el texto que leímos. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu Santo. Ahora fíjate, algunos piensan erróneamente que ser llenos del Espíritu Santo se reduce simple y llanamente al hablar en lenguas extrañas. Ya fui lleno. Entonces asumen de que pues tienen que estar hable y después hay congregaciones, se hace todo un caos en ese asunto de la manifestación de los dones, porque creen que eso es ser lleno del Espíritu Santo.
Pero déjenme decirles algo, y es lo que vamos a estudiar en la siguiente media hora. Para ser llenos del Espíritu Santo, o ser llenos del Espíritu Santo, es muchísimo más que hablar en lenguas, hermanos. Como no tenemos una idea. Yo conozco mucha gente que habla en lenguas y ay Dios, tú dices, ¿este qué? ¿De dónde salió este? Son un desastre. Tienen negocios, son bien tranzas. Le echan mentiras a su esposa. Algunos hasta la golpean. Pero hablan en lenguas. Déjenme decirles algo que me apena mucho. Las iglesias de corte carismático o pentecostal tenemos muy mala fama, hermanos. ¿Sabes de qué nos tachan los que conocen la Biblia? En términos generales, nos tachan de emocionalistas. Nos tachan de ignorantes de la Biblia, que no estudiamos la Biblia. Tenemos una reputación los pentecostales, pero pésima, hermanos. Cuando alguien que estudia la Biblia, que va a una iglesia donde el pastor les enseña la Biblia y todo, y lo conoces y empieza y te pregunta, ¿y usted a qué iglesia va? No, pues a tal. ¿De qué denominación? Somos pentecostales. Lolo, ya, en su mente este es un ignorante. Y bien que nos hemos ganado esa famita, porque los pentecostales, las iglesias carismáticas, nos la pasamos temblando y tirándonos y riéndonos y ay, qué bonito sentir, y puro sentimiento. Y la palabra de Dios, ¿dónde la hemos dejado? ¿Saben dónde es donde se produce el mayor índice de divorcios, de adulterios y de madres solteras? Escúchenme bien, en las iglesias pentecostales. Y tengo una lista ahí archivada, no la puedo sacar aquí, es obvio. Desde los pastores, desde los apóstoles hasta los miembros de la iglesia, el índice es de 7-1 de las iglesias donde estudian la Biblia. ¿Por qué? Porque son puras emociones. Debemos salir de ahí, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a hacer, se siente una bonita emoción alabar a Dios, ¿no es cierto? Pero debemos de hacerlo en orden. Ustedes entienden eso. Entonces, mira, para entender mucho más este versículo de ser llenos del Espíritu Santo, vamos al contexto en el mismo capítulo. Vamos otra vez, abran su Biblia en Efesios 5, versículo 15. El contexto es lo que viene antes y después del texto que se leyó o del pasaje a estudiar. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es muchísimo más que simplemente hablar en lenguas. Ahora, yo no voy a discutir aquí si es de hoy o no es de hoy. Ok, sigamos adelante. Efesios 5:15. Y por favor no me manden correos, hermanos, Efesios 5:15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Bien, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. O sea, no se dejen dominar por el vino. Cuando alguien está borracho, es porque ya los efectos del alcohol lo dominan. Pero ¿cuántos saben que una copita así de tequila no emborracha? Pero 3 botellas te hacen perder el control. Entonces los efectos del alcohol te dominan. Y es típico, ¿verdad? Ahí está uno que se emborrachó, se puso una el fin de semana y luego de pronto amanece y ve a una señora y dice: ¿y usted quién es? Ay, es que estaba borracho, dice. Y luego todavía peor, está ahí un hombre y ve otro hombre a su lado y dice: ay, ¿este quién es? Ay, es que estaba borracho y no sabía lo que hacía. Oiga, ¿y qué recuerda del accidente? Mira nomás cómo quedó. Le amputaron las 2 piernas. No sé, estaba borracho. Dice. O sea, cuando alguien está borracho pierde el control de todo. Pierde las inhibiciones, la coordinación, todo. Por eso dice: no se emborrachen con vino. O sea, no dejen que los llene y sean dominados. Dice: en lo cual hay disolución. Disolución en el griego significa libertinaje.
Fíjate nomás. ¿Cómo son los borrachos? Ahí bien educados, ¿verdad? Así muy bien portados, y pasa una señora bonita enfrente de ellos y no, pues bien respetuosos. ¿Cómo son los borrachos? Y ahí vas tú, sobre todo esto las mujeres lo entienden, y está un borracho ahí agarrado del poste, ¿no? Y quién sabe cuántas cosas te dices, tú dices, viejo borracho, le dices. ¿Por qué? Porque no tiene dominio sobre él, a él lo controla el alcohol. Pero disolución también significa derroche. ¿Qué hacen los borrachos? Derrochan. Y gastan el dinero que tienen que darle a su esposa y a sus hijos para lo más elemental que es la alimentación. Dice, no, ustedes no. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: si un poquito de vino no emborracha, 3 botellas sí te emborrachan. Escúchame bien, un poquito de palabra, un poquito de oración, un poquito, hermano, no pasa nada, ¿eh? Lo que está diciendo es un contraste de que así como se llenan, se embrutecen, se llenan hasta acá de alcohol, y cuando les hacen una prueba de alcoholemia dicen, ay, este es puro brandy, es brandy puro. Esa es la idea que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque los efesios sabían lo que era la borrachera. Y cuando Pablo les dijo eso, ellos estaban entendiendo, no, entonces ya no yo no me lleno de eso, ahora me tengo que llenar de Dios. Ahora, para llenarte de Dios, te basta un mensajito el domingo y luego ya no agarras la Biblia, ya no haces nada, hasta el otro domingo no está. Por eso muchos están vacíos. Y vamos a ver cómo cobra significado ser llenos del Espíritu Santo para edificar la familia. El verbo sed, o sea, de ser, sean, es un mandamiento, está en imperativo, o sea, es un mandamiento, sean llenos. Pero es muy interesante la palabra en el griego, es la palabra pleroo. Y esa palabra significa literalmente que es un verbo que expresa continuidad. Es decir, para que un borracho quiera seguir borracho, el siguiente día, ¿qué tiene que seguir haciendo? Sigue tomando. Y se pasa toda la noche bebiendo, pero quiere seguir estando borracho. Y luego se va al menudo. Es un platillo mexicano aquí para los borrachos. Bueno, digo, que van y ustedes saben, ¿no? No, obviamente no es siempre para eso, ¿no? Pero ustedes saben que el borracho siempre va al menudo. Es un platillo típico aquí. Entonces, sigue bebiendo y sigue bebiendo y sigue bebiendo. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí y está enseñando es, no se corten el estar comiendo, tomando de Dios. No se lo corten. Sigan bebiendo, sigan comiendo. No dejen de alimentarse. Sean llenos del Espíritu. Y cuando dejas de comerlo, se te empieza a cortar todo y tienes que seguir comiendo, ¿sí? Fíjate, pleroo, que es un verbo que expresa continuidad, significa literalmente hacer repleto, o sea, así llenarse. Significa atiborrarse, significa rellenar, y esta palabra explica un poco mejor. De llenar, luego lo rellenas, lo vuelves a llenar, eso es rellenar. Habla de una llenura continua de tu ser, de tu espíritu, de tu alma y como consecuencia de tu vida. Estos mismos pasajes, este pasaje de Efesios 5:15 se los voy a leer en una versión parafraseada, en lenguaje sencillo. Dice así: tengan cuidado de cómo se comportan, porque el borracho no sabe cómo comportarse, ¿verdad? Pero ustedes sí, tengan cuidado cómo se comportan, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, etcétera. Dice, vivan como gente que piensa bien lo que hace, no vivan como tontos, así dice esta versión. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Hacer el bien no significa darle una moneda a la señora que está ahí enfrente pidiendo, o en cada esquina, no. Normalmente tenemos esa idea de hacer el bien. Aquí hacer el bien significa comportarse como Dios ha dicho que un cristiano se comporta. Porque estamos viviendo tiempos muy malos, dice esta versión 17. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan. No se emborrachen.
pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es: ya no dejen que el alcohol los controle o los vicios. Dejen que el Espíritu Santo los controle y ejerza una influencia poderosa, y ustedes caminen sumisos y en obediencia a la guía del Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a ser guiado por el Espíritu Santo si ni siquiera oro? ¿Cómo es que nosotros nos llenamos del Espíritu Santo? Ocupándonos de las cosas propias de un cristiano. ¿Cuáles son las cosas propias de un cristiano? A ver, la oración, meditar la palabra de Dios, estudiar la Biblia de una manera sistemática, vivir la palabra de Dios, renovando la mente, perdonando cuando nos hieren, etcétera, etcétera. Ustedes entienden perfectamente bien. Cada una de estas cosas bien puede ser un mensaje que ya trataremos más adelante. Ahora bien, ¿recuerdan los 120 discípulos que fueron todos llenos del Espíritu Santo allá en el aposento? En Hechos 1:8, no lo busque. Jesús dijo: y cuando recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Recibiréis poder para qué? ¿Para hablar en lenguas? No. Esa fue la evidencia, una señal para los incrédulos. Así dice la Biblia. ¿Qué señal para los incrédulos? Pero entonces, ¿poder para qué? Escúchame bien. Poder para vivir la vida nueva que ellos estaban iniciando. Poder para cumplir las responsabilidades como apóstoles, como profetas, como maestros, como padres, como madres, como hermanas, como ciudadanos de un país. Y para vivir en un mundo como el nuestro, necesitamos el poder de Dios. Pero ¿cómo es? Llenándonos del Espíritu Santo. ¿Cómo viene? A través de la palabra de Dios, estar alimentándonos, comiendo. O sea, tú sales ahorita y vas en tu auto y no pongas la última del potrillo. Mejor vete escuchando las alabanzas y sigue alabando a Dios. Y cuando llegues a tu casa, en lugar de leer las revistas esas amarillistas de que, ay, el artista fulano se hizo la cirugía de la nariz, ay, mira qué bonita quedó. Y ahí, a ver, ¿qué zapatos usa fulano? Y ahí están leyendo las hermanas. Agarra un buen libro, agarra la Biblia, lee. Ay, no, qué aburrido. Ahí está la razón. Cuando vengan los vientos, la lluvia y los ríos, que te ayude el potrillo. Ese es el problema, hermanos. Fíjate, les voy a dejar una tarea. ¿Sí la hacen? No sea como los políticos que prometen y no cumplen, ¿eh? Ahorita aquí hay un notario. A ver, licenciado, que firmen todos aquí. Van a leer hoy en la tarde o en la noche el capítulo 3, 4 y 5 de Hechos. ¿Qué pasó allí? Allí se ve cómo la llenura del Espíritu Santo los capacitó para hacer lo que concierne a los cristianos. ¿Qué hacían? Se reunían, oraban, estaban en oración, se edificaban mutuamente, estudiaban las Escrituras, crecían espiritualmente, se llenaban de Dios, comían juntos, cantaban, alababan a Dios, predicaban valientemente el Evangelio, los perseguían, los azotaban y se gozaban en las persecuciones. Solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso yo tengo un argumento que creo que es sólido, y es este: si tus mejores amigos son del mundo, algo anda mal en ti. Es que son re aburridos los hermanos. ¿A qué le llamas aburrido? ¿A que comparten de la palabra? Bueno, no. No seas tan obvio, hermano. Bueno, al menos no lo disfrazaste, ¿verdad? Sí, está hablando de mí este pastor. Ahora fíjate, yo quiero que quede bien claro lo siguiente. Pon tus ojos ahí en Efesios 5:15.
Fíjate cómo empezamos a leer y llegamos hasta el 18. Yo quiero que ustedes, porque este es el meollo del mensaje, yo quiero que ustedes entiendan que el mensaje no cambia, es el mismo. No se corta el hilo del mensaje, es la misma enseñanza. Es el mismo punto que está Pablo hablando aquí a los Efesios. Ya les dice, no se embriaguen con vino, no, llénense del Espíritu Santo. Pero luego en el versículo 19, San Pablo comienza a dar una serie de evidencias que deben de demostrar los que están llenos del Espíritu Santo. Si no tienes estas evidencias, hay más, pero estas son muy importantes, es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, si no estás lleno del Espíritu Santo, no tienes el poder para ser un buen marido. Y aquí es donde entra el asunto. Versículo 19. Una de las evidencias es un espíritu de adoración. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Espíritu de adoración. Es decir, yo te pregunto, ¿qué es lo que estás cantando? Bueno, fui a la Minerva, pero pues es que estaba la Pau, estaba el Potrillo, estaba la Belanova, estaba la... ¿Y usted cómo sabe todo eso? ¿Usted fue? No, pero leí. Pues todo el mundo donde quiera, decían. Hasta no pude pasar por allí. ¿Y esto por qué? Pues es que viene el Potrillo y viene la Gloria Estefan. ¿Y qué hace un cristiano allí? Se quedaron mudos. No, es que fue gratis, pastor. Eso cuéntaselo a otro. Eso fue gratis. Bueno, al menos le están poniendo la muestra a los cantantes cristianos. Ouch. Pero escúcheme bien, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la vida íntegra, se entiende que es así, de pensamientos puros, amables, etcétera, con lo que canta toda esa gente? Yo sé que esto no le gusta a muchos y se justifican a sí mismos. No hay que ser tan legalistas. No hay que ser, que una de los panchos, ¿qué tiene? Bueno, es que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que te produce llenura, eso te gusta tomar. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás cantando? Escúchame bien, si cantas salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Es más, hasta en la noche cuando estás dormido, estás cantando. ¿A alguno le pasa eso? Y en cuanto abren los ojos al primer minuto de la mañana, está un canto ahí. ¿Les pasa eso? Estás lleno del Espíritu Santo. O te amaneces con el Rey. Pero no el Rey de Reyes, sino el que no tiene trono ni nada, ni nadie que le comprenda. Pero sigues siendo el Rey. No, ese Chuy es un exagerado. Sí, soy un exagerado. Y Pablo estaba loco. Ay, sí, hablando entre vos. Ay, sí, ¿cómo voy a hablar con el uno con el otro? Salmo 91. ¿Cómo es eso? Ay, hermanos, lo que significa es que esté la palabra, que haya un canto, una actitud de adoración siempre al Señor. Nomás que nos hacemos. Pero luego viene el versículo 20. Noten que no corta el hilo del mensaje. Y aquí habla de un espíritu de gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un espíritu de gratitud. Dan gracias, los llenos del Espíritu Santo dan gracias por todo. Es muy evidente cuando alguien no está lleno del Espíritu. Se queja, llora, se amarga y todavía castiga a Dios. Ya no vuelvo a venir, le dice a Dios. Pero quiero entrar ya y nos vamos sobre el fin del mensaje. Lo que nos concierne para edificar una familia sólidamente. Viene un espíritu de sometimiento. Fíjate nomás. Mira, esta es una de las evidencias menos entendidas.
y menos enseñadas y menos comprendidas de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo comienza a hablar del sometimiento en la familia, porque si ustedes ponen atención ahí, comienza a hablar de la familia, ¿no es cierto? Pero empieza con el versículo 21, que es un versículo muy poco entendido, muy poco explicado y muy poco comprendido, pero hoy lo vamos a explicar y yo quiero pedirle a Dios que lo comprendamos. No se duerma, por favor. ¿Listo? Ok, Efesios 5:21. No corta el mensaje, lo sigue. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ay, a ver. Someteos unos a... Pero yo soy el esposo, pastor. ¿Cómo yo me voy a someter a mi esposa, a mis hijos? Bueno, pongan atención. ¿Qué dice allí? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando ahí a partir del versículo 21 en adelante? ¿De qué está hablando? ¿Alguien me puede decir? De la familia. De la familia. La palabra someteos aquí viene de una palabra griega, upotazo, que significa literalmente ser sumiso, ser obediente. Significa estar sumisos, obedientes, escúchenme bien, sumisos a Dios y obedientes a Dios en las responsabilidades que Él me dio a mí como esposo, como padre, como hermano, como pastor. Ahora, para fin de poder cumplir como esposo, pastor, etcétera, tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ese poder, ¿entienden? Eso significa someterse unos a los otros. Es decir, a la esposa también les dada responsabilidades, a los hijos también, a las mamás, a las suegras, a los suegros. Y cada uno, según este versículo, es someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios significa en lo que Dios ha dicho, que cada uno tiene responsabilidad. Es decir, fíjese bien, ahorita se lo ilustro. Cada miembro de la familia tiene responsabilidad. Cada miembro de la familia puede hacer una demanda justa. Una esposa al esposo, el esposo a la esposa, un padre a sus hijos, los hijos a los padres. Y ahí es donde está el sometimiento. Fíjate, en 3:18 de Colosenses 3:18, dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Significa, como conviene en el Señor, significa lo que está de acuerdo a su palabra. Estén las esposas, ¿qué? Sujetas a sus maridos. Entonces las esposas están ahí sentadas y no les gusta. Dicen, no, eso de sujeta no me gusta. Entonces ponen sujeta. Y luego el marido está allí y dice, no, sí, ya ves. Y le está pellizcando a la señora, ya ves, sométete, ahí dice. Pero ¿saben una cosa? No hemos entendido lo que es el sometimiento. Pero con la gracia de Dios se los voy a poder explicar. Un ejemplo. Ahí tenemos un esposo que le reclama a su esposa y le dice, amor, solo te pido que atiendas y cuides la casa. Es todo. Pregunto, ¿debe sujetarse la esposa al reclamo del esposo? Yo quiero que contesten las señoras, pero ese está muy tibio. ¿Por qué sí? Porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la mujer debe amar a su esposo, tiene que ser cuidadora de su casa, prudente, casta, buena, sujeta a su marido, según la epístola de Tito, capítulo 2. Dice una versión, para que las más jóvenes aprendan a vivir, tienen que ser enseñadas por las ancianas, dice. De una manera que muestren su amor por su esposo y sus hijos. Las jóvenes deben de aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar su casa, a ser amables, a estar dispuestas a servir a su familia. A nadie podrán entonces criticar cuando el mensaje de Dios esté viviendo en ellos. Otro ejemplo, porque pues, los varones dijeron, ya ves, sujétate. Otro ejemplo, una esposa reclama a un marido y le dice, amor, por favor, mira,
solo te pido que me respetes. Solo te pido que no me hables groseramente. Me lastimas. No me digas malas palabras. Pregunta: ¿debe someterse al reclamo de su esposa, sí o no? Sí. Eso es someterse unos a otros. Y los esposos, bueno, en los cristianos de hoy, en muchos hay esa ignorancia de que la mujer se sujete, es cállese la boca y nada más yo hablo. Y cállese. La Biblia dice: prohíbo a la mujer hablar. Cállese. Sujeta. Cállese. Oye, mi amor, pero cállese. Yo aquí soy la cabeza del hogar. ¿Tú eres la cabeza o el cabezón? No has entendido lo que es el sometimiento, pero hoy te está dando la oportunidad de que lo entiendas. Entonces, cuando mi esposa me hace una demanda: oye, amor, estás descuidando esto. Ahora, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Me voy a someter. Suena raro, ¿no? Extraño. ¿Cómo que un esposo se somete a la esposa? Sí, eso es lo que dice allí. ¿Lo alcanzan a ver o no? Pero no en el sentido que la esposa está suplantando el lugar que me corresponde como cabeza. No. Yo sé que lo están entendiendo porque le están haciendo: ay, ya me cayó el 20. Caer el 20 para los que nos oyen en otros países, ya entendí. Entonces, si tu esposa te dice: amor, salte a trabajar y trae para comer. No, estoy orando. Además, tú no eres nadie para pedirme nada ni exigirme nada. Escúchame. No, espérense, porque esta serie va a tumbar un montón de falsos conceptos que tenemos por ahí. Ya no me hables así, amor, por favor, te lo voy a pedir. Porque hay cada marido que se dirige a su esposa con palabras que... Está en la Biblia, Colosenses 3:19, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra clave aquí es áspero, aspereza. Viene del griego pikros, que significa atravesar, perforar con algo puntiagudo y punzante. En este caso son palabras. ¿Sí? Ya estás bien fea. ¿Por qué me dices eso? Ay, ya no me gustas. Ay, hermano. Se quedaron bien serios. Y eso traspasa el corazón de tu esposa. Y lo más cuando le dices: eres una buena para nada, pero con palabras altisonantes, soeces. Entonces, escúchame bien, varón. Tu esposa te puede hacer una demanda y decir: mi amor, por favor, trátame como a tu esposa, por favor, jalisquillos. Que no le salga lo macho, porque el macho no está lleno del Espíritu Santo. El macho está lleno de vino, de tequila, 3 magueyes. Y ni se te ocurra cuando tu esposa te hace una demanda justa y te diga: mi amor, no quiero que me vuelvas a decir esas malas palabras. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, te vas a humillar, vas a llorar, te va a doler y vas a pedir perdón. Y te vas a poner enfrente de ella y le vas a decir: amor, perdóname, no te vuelvo a decir una mala palabra. ¿Debe de someterse el varón a su esposa en ese punto? Sí. Algunas dirán: pero yo no tengo esposo, tengo hijos. Bueno, yo les dije que había situaciones complejas, pero aún así, fíjate bien lo que dice la Biblia. Sigamos adelante rápidamente. Otro ejemplo: Dios dispuso que la mujer fuera la que gestara en su vientre a los hijos, ¿verdad que sí? Que los amamantara y los cuidara. Y Dios le dijo: con dolor darás a luz a tus hijos. Pero al hombre le dio la responsabilidad de mantenerlos. Dice: con el sudor de tu frente comerás del pan, del fruto de la tierra, y llevarás a tu familia, mantendrás a tu familia. Bueno,
Es obvio que ninguna mujer le puede decir a su esposo, oye, a ver, ten tú los hijos. Es una imposibilidad. Bueno, escúchame bien. Desde el punto de vista del diseño de Dios, es una imposibilidad. Dios no existe la mínima posibilidad de que se cambien las responsabilidades. Así como una esposa no le puede exigir al marido, a ver, tú ahora ten los hijos en tu vientre, tampoco un varón puede decirle a su esposa, trabaja y manténlos tú. ¿Ay? No, pero ahora muchos, y bueno, yo sé que van a quedar preguntas en el aire. Muchos espiritualizan el asunto. Le dicen, mi amor, la cosa está difícil. Métete a trabajar y ayúdame, ¿no? Y ya que está trabajando, ella paga la colegiatura, ella paga la renta, la hipoteca de la casa, el abono del auto. Y le dice, oye, pues, ¿y qué contigo? No tengo, nunca tienes. Mantenido, eso es lo que eres. Y no me veas feo, porque te estoy diciendo la verdad. Pero la Biblia todavía te dice más feo, más agresivo y más duro. Te dice que si alguno no suple para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No me vayan a montonear allá afuera, ¿eh? Voy a salir 4 horas después de ahí. No, eso se me hace una exageración. Claro, pues qué cómodo, ¿verdad? Meter a tu esposa a trabajar y tú bien suave. Y luego, oye amor, no das nada, ándale, aporta algo. No, es que no tengo, no me han pagado. La de siempre, no te han pagado. ¿Saben que ahora en estos días de estudio de la palabra y de andar visitando las casas de oración, aproveché para hacerme una operación en mis ojos, porque tenía cataratas y veía medio borroso y no veía a los que estaban atrás. Ahora puedo verlos. Esto es nada más para leer esta parte de aquí, este bifocal. Pero me pusieron unos lentes adentro y ahora los veo. Antes no los veía, no sabía si estaban durmiendo. Y ahora sé hasta lo que están pensando. Ahí sí ya te crees Superman. Tú te crees Superman, ¿verdad? Pues ahí te va tu kriptonita. Ustedes saben que Superman se ponía a temblar cuando le ponían kriptonita, ¿verdad? Y muchos te dicen, ya, ¿qué soy? Ya soy Superman. ¿Sabes cuál es la kriptonita para ti? La palabra de Dios. Ya mejor termino porque si no, no salgo con vida de aquí. Termino con este ejemplo, Efesios 6.1, que está hablando de la familia. Termino con esto, Efesios 6.1. Porque ¿qué creían que los hijos también se iban a escapar? No. Ahí va, Efesios 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa eso? En lo que estoy de acuerdo a la palabra de Dios. Escuchen bien, muchachos, chicos. Si tu papá o tu mamá te dicen, hijo, voy a comprar 1 kilo de tortillas, ¿tiene que ir a comprarlo, sí o no? Sí. ¿Qué van a hacer, muchachos? ¿Qué vas a hacer tú? A ver. La verdad, tienes que obedecer a tu mamá. Pero si tu papá te dice, ve y cómprame otro carrujo de marihuana, ¿qué debe de hacer el muchacho? No. Pero el muy jalisquillo va a decirle, ¿qué no oíste la predicación? Hijos, sométanse. Entonces el muchacho le va a decir, en el Señor, papá. Yo no voy a hacer nada que violente la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que hacer el papá? Someterse. Esto no lo habían oído, ¿verdad que no? O sea que tu hijo te puede reclamar, sí, en el Señor. Y no provoquéis, vean lo que dice, y no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿No dice así? ¿Qué significa provocar a enojo? Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes 3 hijos. Juanito, Panchito y Lupita. Y Lupita pues es tu amor. Y Juanito y Panchito pues están re feos.
Entonces tú abrazas a Lupita, ¿verdad? Ay, mi hijita, ya es de una quinceañera y le cuelgan los pies así, te la sientas aquí, ay, mi hijita, usted es la consentida. Y luego llega Panchito, que también con sus 11 añitos, y quiere que lo abraces. Entonces, oye papá, quítese, hasta parece homosexual usted. Así algunos tratan a sus hijos. ¿De cuándo acá un padre le debe decir a su hijo que es homosexual porque le pide un abrazo? Por el amor de Dios, hermanos. Por el amor de Dios, ¿dónde tienen la cabeza? Tus hijos indiscriminadamente necesitan tu amor, necesitan tu abrazo. Y si tú amas más a Lupita que a Panchito, lo estás provocando a ira. Entonces Panchito va a venir y te va a decir, papá, tú deberías de ser imparcial, deberías amarnos a los... Pero hijos, tienen que hacerlo con respeto, ¿oíste? Y tú decirle, vea las tortillas con respeto. ¿Están entendiendo lo que es el sometimiento mutuo? Esto apenas es la introducción, hermanos. Pero ahí está el principio ahí. Fíjate, honra a tu padre y a tu madre, respétalos, obedécelos, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira, enojo a vuestros hijos, como Isaac y Rebeca. Isaac amaba a Jacob y Rebeca a Esaú, y los pusieron el uno contra el otro. Error. Sino criadlos, dice. Significa llevarlos a la madurez, entrenándolos en disciplina, en corrección, en instrucción y amonestación. Significa reprensión, advertencia del Señor. Significa conforme a su palabra. Entonces, escúchenme bien, la familia llena del Espíritu Santo es aquella que verdaderamente puede cumplir con el poder de Dios el propósito que Dios tiene para cada uno. El papá lleno del Espíritu Santo, la mamá, los hijos. Si nada más hay mamá y dos hijos, la mamá y los dos hijos. Si tú eres sola o solo, tú sé lleno del Espíritu Santo para que seas un empresario honesto, que manifiesta la fuerza de Dios, el poder de Dios. ¿Entendieron cómo empezar a edificar? Primer requisito, ser llenos del Espíritu Santo. No voy a orar por ustedes aquí, voy a hacer una fila interminable y nos vamos a las 6 para tumbarlos a todos, para que sean llenos del Espíritu Santo. Eso no es. Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que somos confrontados, que somos desafiados, y la responsabilidad nuestra es continuar llenándonos a través de la oración, la palabra, obedeciéndote. Tú ya hiciste tu parte, Señor, en la cruz del Calvario. Cristo murió por nosotros. Él es el único que nos puede limpiar nuestros pecados. Nos arrepentimos y nacemos de nuevo. Y comenzamos una vida nueva, poderosa, llenándonos del Espíritu Santo, para de esa manera poder funcionar como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, yendo más allá, como la familia tuya, la iglesia, cada uno lleno del Espíritu Santo para cumplir cada responsabilidad, como pastor, como pastores, como maestros, como miembros de la congregación, como los que apoyan aquí, los que ayudan allá, todos llenos del Espíritu Santo. Señor, la dedicación que hicimos hace 27 años, cuando inició esta iglesia, de que se iba a predicar tu palabra, queremos, Señor, cumplir hasta que tú vengas o nos vayas llamando a tu presencia. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor. Yo te pido por cada familia, Señor, que hay aquí. Bendícelos. Los pastores de esta congregación queremos cumplir, Señor, la tarea que nos encomendaste. Queremos hacerlo bien, como tú lo has mandado. Y queremos bendecir también a cada familia, cada joven, cada niño, cada bebé, cada padre, cada madre, cada esposa y cada esposo, cada suegro, todos, Señor, bajo tu protección, edificando la familia. De esa manera
podemos tener una iglesia sólida. Que vienen los vientos de doctrina, vienen las tempestades y dan con ímpetu, y podemos permanecer firmes hasta que tú vengas por nosotros. En tu nombre, Jesús, le damos gracias al Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.